Ahorita mismo. No sé, pues yo no sé cómo vaya a ver. Ya ves, mande, no sé nada, hijita, ya. Sí, es que va. Ya ves, tienes agua arriba en el hospital. Ya, ya, listo, bueno. Así es que pilas con esa llave de... Caramba, ya estoy diciendo breve. Por favor, apagando los micrófonos. No se oye clarito. Ahora pegaste los helados. Sí, pero aparte, si quieres. Listo. Entonces, estamos como avanzando en la materia, ¿sí? Vamos a ver ya un poco No voy a chorar ya. la seguridad y la salud en el trabajo. ¿Me pueden ayudar apagando el micrófono que está prendido porque se escucha mucho ruido en el fondo? Ya. Entonces, un poco la identificación de los daños, lo que nos va a permitir es conocer los riesgos, ¿sí? Que implican las diferentes actividades en el trabajo, obviamente los riesgos de sufrir un accidente, ¿sí? Y también averiguar cuáles serán los posibles daños que causen estos riesgos o estos accidentes a la salud de los trabajadores. Listo. Y además de eso, una vez que nosotros vemos cuáles son los posibles daños, si podemos evaluar también la posibilidad de que estos daños o de que estos accidentes sucedan como tal. Para eso obviamente va a haber métodos cualitativos y también va a haber métodos cuantitativos. Déjenme ver que dice que dos compañeros solicitan entrada. Ya. Estaba en métodos cualitativos y métodos cuantitativos, ¿sí? Entonces, el análisis de riesgos obviamente va a ser prever los daños que puedan ocurrir, ¿sí? Y valorar la posibilidad de que estos daños ocurran. Y para poder nosotros evaluar esto o analizar esta posibilidad, es importante obviamente tener claro qué es el riesgo, qué es el daño y qué es la posibilidad. Entonces nosotros habíamos visto ya antes que el riesgo viene a ser justamente la probabilidad o la posibilidad de que un accidente o un daño ocurra. Ahora ya el daño como tal viene a ser la lesión resultante del accidente o la lesión que haya sufrido un trabajador como tal. Ahora dentro de estas lesiones puede ser, por ejemplo, no sé, la mutilación de una parte del cuerpo, puede ser la mutilación de una mano, también puede ser algo ya más catastrófico como el tema de la muerte como tal, ¿sí? Y por otro lado, la posibilidad va a tratar un poco de la probabilidad de que exista, la probabilidad que existe de que una lesión ocurra, ¿sí? Esta posibilidad obviamente la van a ir determinando, va a estar configurada por los acontecimientos que han de suceder desde que se inicia el accidente, ¿sí? A partir de una situación X de riesgo, hasta la producción del daño. Entonces, un poco es como un camino o una secuencia de acontecimientos que van a, de alguna forma, a dar forma o van a indicar qué es lo que ha ocurrido o qué nomás pasó para llegar de alguna forma ya al daño como tal.
Aquí nos Dije, ponen, sí, disculpe, todo esto debemos hacer, debe estar dentro del proyecto, todo este análisis. ujú. Ah, ya dije, y disculpe con respecto a eso, no sé qué pasaría si Fernando ya tiene o no tiene para poder ver, dije. Por eso, Fernando, no sé si nos puede contar cómo está el avance en todo caso de eso. Sí, por favor, así no, para ver qué se puede hacer. Sí está Fernando por ahí, está verdad. Manda, Inge. Y el compañero nos pregunta que cómo está el tema del trámite sobre el proyecto. Ya pedí los datos, Inge. Ahorita voy a hacer firmar el día jueves. Voy, recién me toca el jueves allá, entonces voy a hacer firmar el convenio el jueves. Ya. El día jueves. Dije, ¿y cuándo debemos entregar este proyecto? ¿Cuándo era? Verá, de aquí la semana 6 eso sería, déjeme ver. Sí, porque vamos a hacer igual una pequeña exposición del proyecto, así vía virtual. A ver, sería, esta es la semana 3 4 5 6. La semana 6 termina el 3 de octubre. Nosotros estamos presentando esto con ustedes el jueves, primero de octubre, el 1 de octubre. Para esa semana, para el 1 de octubre. O no sé si... De capacitaciones, dijo Fernando, nos estaban para como integrantes, porque tenemos un poco de duda en cuanto a esa parte. A ver, no le entendí porque está como entrecortado. Ahí Sigue entrecortado. ya les quedó un mensaje. Ya. Sí, sí, porque está como full entrecortado y no le entendí. Solo partes. Da. Tenemos la pregunta de la compañera en todo caso. Dije, pero sí van a permitir allá o bien van a ver si es que nos van a permitir hacer, porque si es eso, mejor. Fernando ya habló. Ahorita lo que se está firmando ya son, o lo que se está haciendo ya son los convenios, ya los convenios formales con la institución. Porque ustedes saben, para poder Y sacar y validar las... tendríamos que ir a la empresa todo ¿en cuánto tiempo tendríamos que ir allá? ¿O cómo? Depende de cómo estén planificadas las capacitaciones. Para eso tienen que ustedes hacer una planificación, un cronograma. Ah, ya. Por ejemplo, dicen, vamos a ir el lunes, el jueves y el viernes. Estoy inventándome ya. De 5 a 6, se me ocurre. Es como ahorita solo estoy poniendo un ejemplo. Pero eso ustedes ya lo definen. Porque además de eso, o sea, obviamente antes de dar la capacitación, ustedes Conocer las instalaciones, tienen que evaluar. presentar igual el escrito y conmigo tenemos que ir viendo a ver cómo está el tema de la capacitación. O sea, ustedes cómo se desenvuelven, si está, que hay que corregir y todo eso. Como es una capacitación técnica, debe ir bien, o sea, hasta el lenguaje y todo tienen que manejarlo de manera correcta. O sea, toca revisar todo eso, que esté bien planteado, las capacitaciones, cómo van a estar distribuidos, cómo se va a hacer la presentación como tal. Tendremos que revisar previo igual las diapositivas que vayan a presentar, si van a usar diapositivas o si van a usar otro material, no sé, más didáctico. Depende de cómo ustedes lo planteen. Eso ya tienen que plantearlo ustedes como tal. Ahora, ¿por qué digo tenemos que revisar todo el tema de la teoría de la capacitación, incluso las diapositivas? Porque sí es necesario que ustedes vayan a dar una capacitación como técnicos. Prácticamente ustedes ya están graduados, ustedes están ya en el último semestre, entonces deben estar a la altura de la situación. Eso, déjenme ver acá, nos envió Diana. Yo pensé que me iba a enviar al chat.
Ah, me dice que quienes nomás iban a participar en la capacitación. Habíamos quedado de mis notas y mis apuntes. Estuve anotado porque tengo algunas cosas. No, Viruiragua, dice. No, es otra cosa. No, ellos son de termodinámica. Ellos son de termodinámica. Ya. Habían quedado Diana, Fernando, Yesenia, Alexander y Jefferson. ¿Sí? En conjunto. Entonces la idea es que ustedes ya empiecen, no sé, por interno, comuníquense y empiecen ya a trabajar, como les digo, en el proyecto como tal. Porque toca plantear, obviamente, el proyecto, ¿qué sería? Capacitaciones de seguridad, salud y ambiente a la empresa, no sé el nombre de la empresa, a la empresa ¿no es cierto? En función de eso, los objetivos, objetivo principal, ¿no es cierto? No sé, capacitar a las personas de la empresa, en el tema de seguridad, salud y ambiente. Objetivos específicos, dictar capacitaciones de seguridad, dictar capacitaciones, yo qué sé, de equipos de protección personal, etcétera. Y de ahí, en función de eso, obviamente, tienen que hacer justificación, todo lo que se hace en un proyecto. Ahora, dentro de los anexos de este proyecto van a estar, obviamente, los temarios de los que se va a dar las capacitaciones. O sea, los temas que se van a dar son estos. Primera capacitación. Segunda capacitación, esto. Tiene que haber tiempo de duración de la capacitación, metodologías, todo eso yo creo que va ya en anexos como tal, ¿sí? Porque dentro del proyecto más bien es como estructurar todo el tema en general. Pero cada parte obviamente tiene que ser un poco, cada capacitación tiene que ser desarrollada teóricamente, porque es lo que ustedes van a ir a enseñar. Ahora la empresa era ¿cómo era? De ensamblaje, me parece, Fernando. Mande, dije, no le vas a escuchar. Digo que la empresa era de ensamblaje, ¿o de qué? Sí, el ensamblaje de motos, sí. Ya. Entonces, en función de eso, nosotros vamos a dar las capacitaciones. No les vamos, no sé, a este grupo que hace ensamblaje, no les vamos a ir a dar una capacitación, no sé, de cómo permanecer sentado escribiendo, por ejemplo, ¿no? Porque me imagino en el ensamblaje son actividades más manuales, más mecánicas, entonces se debe investigar, ustedes tienen que investigar el tema de la dedicación de la empresa, todo lo que hacen, las actividades y todo para diseñar una capacitación para ese grupo, porque no es lo mismo, yo que sé, capacitar a esta empresa que sería de ensamblaje, que no sé, a los trabajadores, por ejemplo, no sé si han visto estas personas que trabajan en el reciclaje en Quito, son cosas distintas. Entonces debe ser dedicado en función de la empresa como tal. Entonces sí tiene que hacer un análisis de la empresa. Y como dije y repito nuevamente, estaban en este proyecto, que está Diana, Fernando, Yesenia, Jefferson y Alexander. No sé si tengan como otra pregunta sobre eso. En mi caso, ¿a dónde le envío yo los avances que puedo ir haciendo? Ya. Los avances me pueden enviar al correo. Ahorita se los voy a anotar aquí en el chat. Sí, al correo que tengo de la institución. Anotaránlo porque después sabe borrar juntos. Ya me pueden enviar a jbenavides.sud@gmail.com. Igual se los puse en el chat por si acaso. Escriban de otra forma, Benavides. Entonces, para que lo tengan. Sí, me pueden ir enviando ahí los avances al correo del institucional. Eso. No sé si tengan como alguna otra duda. De ahí el tema del Dije,
Y Todos. el formato para el proyecto es el que siempre nos manejamos, ¿verdad? Ujú. El De la del, institución. ajá, Ya. ese mismo. Ahora ustedes saben que tienen que hacer un preproyecto y el proyecto, ¿sí? Como siempre se hace esos procesos. El preproyecto y después el proyecto ya con los resultados. Entonces, cuando ya se den las capacitaciones, igual toca estar pendiente de tener en cuenta una hojita de registro, ¿sí? Lo digo porque en otras ocasiones no se ha hecho y después no se sabe a quiénes se capacitó. No se saben ni los números de cédula y todo eso les piden en los formatos finales de presentación. Siempre deben llevar, La hoja de control, Inge, de las personas que asistieron a la capacitación. ajá, todo eso toca llevar cuando ya hagan las capacitaciones. Fotos, material, o sea, las fotos, importante porque eso va a ser el material que de alguna forma sustente lo que ustedes hicieron. Entonces eso ya en el final, el proyecto final que se hará, tiene que ir con todo esto. Ahorita toca hacer igual el preproyecto. Esos formatos me imagino a Miriam ya les pasó, que no sé si sean los mismos para todas las carreras. Ya. Y una consulta, ¿el proyecto nosotros también debemos hacer o solo los que están en eso de la capacitación? Los- Nosotros solo presentamos el producto final, ¿verdad? sí, 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 porque ese solo sería proyecto para la clase. No serían como vinculación ni nada, entonces si presentamos directo. Ujú. No sé si tengan otra duda. Inge, y usted tal vez nos puede pasar el formato de ese preproyecto. No tengo, la verdad. ¿No tienen del preproyecto? Ay, Déjeme buscar, o si no, si pueden comunicarse directo con la TEFA, ella ya les da los que están a veces hechos modificaciones, yo a veces tengo los que tal vez están desactualizados. ya. Y a la TEFA pídanle ¿Qué directo, documento, Inge? dígame, ¿Qué documento? el formato para el preproyecto, se hace una preaprobación en el instituto. ¿No le dijeron? ¿Cómo está? Lo que me dijo la profe Estefanía es que, o sea, lo que me pidió fueron los datos generales de la empresa y me dijo que con ellos con esos datos ellos me envían el convenio, que ya no es como antes, me dijo. Solo eso me informó. Ya no hay preproyecto. Preguntarle eso porque, claro, el convenio sí es necesario, es una cosa. Claro. El preproyecto es otra cosa. Para Estefanía sí es un caso, no sé. O no sé si cambiarían, por eso les digo, pregúntenle en directo a ella, porque a veces cambian también los procesos y no nos socializan a todos los profes, entonces no estamos al tanto. Ya, Inge. Ujú. Sí, no es tan efectiva la comunicación, a veces, en algunos casos. Ya, no sé si tengan como otra duda. ¿No? A ver, sigamos. Estábamos en... Me perdí. Ah, ya. Estábamos viendo que hay que tener en cuenta el riesgo, el daño y la posibilidad, ¿no es cierto? Y vamos a ver un ejemplo que nos pone en este texto. Entonces, un ejemplo puede ser el accidente mortal producido al caer desde la cuarta planta de un edificio en construcción. Entonces, estamos en el ámbito de la construcción. Esto sucedería al perder el equilibrio trabajando, ¿sí? En las proximidades de una abertura sin protección, es decir, en un lugar donde esté abierto y se pueda caer prácticamente. Ya, entonces aquí igual le ponen como la sucesión de acontecimientos ocurridos, ¿sí? Entonces los acontecimientos serían trabajar en una abertura sin protección, perder el equilibrio y caer. Entonces cuando hablan un poco de la sucesión de acontecimientos, hablan de la secuencia de los diferentes sucesos que se estarían dando en el ámbito de trabajo hasta el momento ya del daño como tal. ¿Sí? Entonces, en ese sentido es importante determinar como esta secuencia para
para ver la posibilidad de que el daño a la final ocurra. Entonces, cuando uno está haciendo de alguna forma estos análisis, debe detectar estas secuencias o debe darse el trabajo de, no sé, de decir las secuencias así, 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 así. Ya, y en ese sentido, por ejemplo, ¿cómo es? Para este riesgo, ¿sí? En específico, que era este trabajo en una situación en donde haya una abertura, pierde el equilibrio y se caiga, entonces se tendría dentro de la posibilidad una situación inicial de riesgo, que sería primero trabajar en una cuarta planta del edificio cerca de una abertura sin protección. La secuencia del accidente sería pérdida del equilibrio y caída de la altura. Los daños que vendrían de este ejemplo que tenemos serían, por ejemplo, esta lesión final. Como ustedes saben, es una altura considerable. Entonces, la lesión final sería, por ejemplo, la muerte como tal de la persona que trabaja. Ahora, para describir de forma completa el riesgo, esto quedaría como riesgo de muerte por caída de altura al perder el equilibrio, trabajando en las proximidades de una abertura sin protección en la cuarta planta de un edificio. Sí, entonces, por ejemplo, cuando nosotros identificamos estas situaciones de esta manera, aunque parezca como muy obvio, sí, muchas veces ya tomar en cuenta como todas estas cuestiones obvias que pueden pasar digamos, a la persona que está encargada de la seguridad, le permite ver qué posibles, ¿sí? Elementos para prevenir esta caída o este daño final, que es la muerte, yo puedo implementar en este proceso que tiene como esta secuencia. ¿Ya? Y esto le va a permitir, por un lado, obviamente, identificar el proceso, analizarlo y valorar, ¿sí? Valorar los elementos que tiene todo el proceso como tal, y la valoración de alguna forma a mí me va a permitir generar formas de prevención, ¿sí? O tomar medidas anticipadas ante los acontecimientos. Esta valoración que les hablaba hace un momento se puede hacer, no sé, con técnicas matemáticas, es decir, de forma cuantitativa, y de esa manera, de alguna forma, a la final nosotros podemos de alguna forma describir, analizar, tomar medidas, etcétera, en función del riesgo. Ahora, cuando nosotros ya tenemos en cuenta esto, lo que se puede hacer o lo que dicen aquí en el texto es que podemos hacer como un relato anticipado, ¿sí? Anticiparnos a lo que puede estar ocurriendo, ¿sí? De acuerdo a una descripción metódica de lo que puede pasar dentro de este accidente, en donde nosotros podemos identificar, por un lado, ¿no es cierto? Vamos a identificar esto, los componentes que tiene el riesgo, ¿sí? ¿Cuáles son los componentes del riesgo? ¿Cuál es la cuantía del daño? Es decir, ¿cuál es lo máximo de daño que puede ocasionar este riesgo? Y también el identificar o el tener en cuenta todos estos pasos nos permite determinar la posibilidad, ¿sí? O el porcentaje de probabilidad que hay para que este daño ocurra a la final, ¿no es cierto? Para poder nosotros realizar estos análisis de los riesgos que hablábamos en un momento y dirigirnos como a esta otra parte, nosotros tenemos como dos métodos de análisis. Ya habíamos visto esto. Por un lado están los análisis cualitativos del riesgo y por otro lado están los análisis cuantitativos del riesgo. Cuando hablamos de cualitativo, hablamos de cualidad. Entonces, en este caso, lo que se hace es identificar primero el riesgo, describir los riesgos existentes en el trabajo, ¿sí? Y esto se hace de alguna forma una descripción, ¿sí? De manera cualitativa, o sea, de cosas que yo puedo ir escribiendo y diciendo, bueno, el riesgo es de caída por esto, por esto, por esto, de acuerdo a esto, no sé, en este caso hablábamos riesgo de caída porque hay una apertura
que no permite que se proteja el trabajador y puede caer de 4 pisos y puede pasar. Todo eso, ¿no? Escrito. Hago una descripción de lo que puede pasar. ¿Sí? Y de todos los acontecimientos, o sea, la descripción tiene que ser de todos los acontecimientos que puedan suceder de principio a fin. O sea, el trabajador puede tener este accidente porque está en una, lo que veíamos hace un rato, porque está en un lugar con una apertura sin protección, pierde el equilibrio y después cae y termina en la muerte, cosas así. Entonces escribo nada más, o sea, describo, no estoy haciendo, no estoy de alguna forma cuantificando nada, simplemente es un análisis en donde yo como primera instancia voy a hacer una descripción. Así que de los posibles acontecimientos acorde a la actividad que se esté desempeñando. De ahí otro análisis es el análisis cuantitativo. Ahora cuando nosotros hablamos de cuantitativo, hablamos de cuánto, ¿no es cierto? De cantidad, ¿sí? En ese sentido, lo que corresponde a este análisis es asignar un valor de peligrosidad. Entonces aquí, esto es lo más importante, es asignar un valor a la peligrosidad de los riesgos. ¿Sí? De forma que este valor me permita a mí generar patrones de comparación y además ordenar. ¿Sí? Yo le puedo dar un orden, en orden de importancia, para según eso ir tomando acciones y medidas. Ahora esta evaluación o esta asignación numérica que yo puedo decir del 1 al 10, entonces digo, mi gravedad del riesgo es del 1 al 10, entonces, no sé, 10 obviamente sería la muerte, no sé, 2, no, bueno, 8, que esté en un lugar sin protección y cosas así, entonces yo le voy dando un valor numérico. ¿Sí? Y para poder yo asignar este valor numérico, lo que yo tengo que tomar en cuenta es la peligrosidad del riesgo, ¿sí? Por un lado, ¿sí? Y todos los, y también el daño. O sea, tengo que tomar en cuenta esto. La peligrosidad de este riesgo en función, obviamente, del daño y también de la posibilidad que ocurre. Entonces, por ejemplo, yo le había puesto 10 al último, al que es la muerte, porque obviamente el daño es catastrófico, o sea, si es un daño súper fuerte, por lo tanto yo le asignaré un valor de 10. Ahora sí, si voy asignando a las otras etapas un valor, dependerá de estos factores, del daño y la posibilidad. Por ejemplo, el tema de la posibilidad de que un lugar tenga una apertura abierta sin protección también es súper alto en un evento de construcción. No es que todo el tiempo ellos construyen en un lugar protegido, sino al inicio del levantamiento de estructuras, si ustedes han de haber visto construcciones, o sea, todo es abierto. Entonces también, por ejemplo, esa posibilidad de que ocurra o de que haya espacios sin protección y abiertos es súper alta. Entonces yo le puedo poner un 8 o un 9. Ya. Ahora dentro de esto puede haber igual técnicas que nos permitan realizar estas valoraciones, ¿sí? Ahora como las más evidentes, ¿sí? Sería como la observación, por un lado, ¿sí? El estudio de o sea, una vez que observo, estudio, ¿sí? Todo el proceso y a la final yo voy a deducir de alguna forma las posibilidades de riesgos. Ahora lo que propone, digamos, este autor, Basel Gamonte, ¿sí? Dice que a pesar de la importancia del factor humano para lograr una seguridad eficaz, es más importante actuar sobre el factor técnico. Es decir, es importante tener las técnicas, ¿sí? Para prevenir, para evitar, para eliminar, yo qué sé, el riesgo. Entonces es súper importante este tema técnico en el ámbito de la prevención. Y aquí nos pone un ejemplo. Dice, por ejemplo, una escalera sin barandillas en los laterales presenta un riesgo de caídas de personas a distinto nivel. Entonces vemos que, por ejemplo, esta cuestión técnica, que es generar una escalera sin
sin lugares o sin barandillas donde sostenerse, puede generar o puede ser un factor de riesgo alto, a diferencia de que si yo tuviera una escalera en donde yo puedo irme sosteniendo de alguna manera, entonces el riesgo va a disminuir. Entonces, en función de eso se va a tomar decisiones técnicas de qué elementos o de qué tecnologías incluso yo puedo usar, por ejemplo, para el ámbito de la construcción. Ya por otro lado, también se puede tomar en cuenta dentro de esto el actuar sobre el factor humano. Cuando hablamos de actuar sobre el factor humano, nos referimos, por ejemplo, formar, ¿sí?, a la persona acerca de cómo debe utilizar uno u otro elemento, acerca de qué precauciones debe tomar para realizar una u otra actividad. Debemos también, no sé, formarla en función de qué, no sé, equipos de protección personal pueden estas personas utilizar en una u otra actividad. Se le debe dotar del conocimiento de las normas de seguridad para de alguna manera para su cuidado personal. O sea, cuando hablo de cuidado personal no hablo de cuestiones higiénicas, sino sobre todo el cuidado personal en los aspectos que requiera la actividad laboral como tal. Y en ese sentido eso también permitirá disminuir este factor de riesgo. O sea, se debe tomar en cuenta, por un lado, factor técnico, es decir, los elementos, los instrumentos, los materiales, las herramientas que están alrededor, las tecnologías que usamos, pero también se debe tomar en cuenta la formación de las personas y generar justamente estas capacitaciones para que el personal conozca, ¿sí?, sobre el tema de seguridad y puedan realizar ellos mismos de una manera consciente las actividades de forma segura. ¿Por qué digo de forma consciente? Porque muchas veces quizás las personas saben, ¿no?, que, digamos, el riesgo no sé, de caerse del edificio es alto, ¿no? Sí se sabe así como, pero de alguna forma no alcanzan como a racionalizar todas las posibles consecuencias que devienen de una caída, y en ese sentido no toman de alguna forma las medidas adecuadas, como por ejemplo usar un arnés de seguridad, ¿sí?, que este reduce digamos, en un gran porcentaje el riesgo de muerte por caída. Sí, entonces cuando ya un trabajador adquiere la conciencia de todas las posibles consecuencias que puede tener una actividad, sí, esta concientización o racionalización de todo el proceso, de racionalización de los posibles daños, de los posibles riesgos, le permite también al trabajador tener de alguna forma, no sé, tomar medidas de forma consciente para cuidarse, en este caso como individuo, o tomar medidas incluso colectivas. Es decir, si yo veo que un compañero está trabajando a la misma altura que yo, estoy poniéndome en un caso de un trabajador de la construcción, ¿sí?, y sin arnés, yo como un ente, ¿sí?, también colectivo, no solo individuo, estoy usando arnés por un lado, pero también hago un llamado de atención para que mi compañero use el arnés, ¿sí? Entonces, tiene que ser una cuestión, claro, consciente para cuidarnos de forma individual, pero también una cuestión consciente para cuidar de forma colectiva. Es decir, también preocuparse del otro compañero que capaz, por desconocimiento, está realizando la actividad sin las protecciones adecuadas. A pesar de eso, igual, siempre va a quedar como, de alguna forma, una pequeña probabilidad de que ocurra, ¿sí?, el accidente. Sin embargo, el tomar medidas lo que nos va a prevenir de alguna forma es minimizar este riesgo de accidente. Ahora sí depende, habrá otros casos que en cambio yo pueda eliminar de plano el riesgo. En el caso del constructor, de la persona que trabaja en alto, en una construcción, es muy difícil eliminar el riesgo porque la actividad es así. Perdón, la actividad como tal se tiene que realizar en alturas, y en ese sentido no puedo decir, no, pues esta la vamos a hacer, esta construcción, no sé, este edificio lo vamos a hacer en, no sé, abajo o en la superficie en donde no es muy alta.
Es imposible, ¿no es cierto? Pero lo que sí se puede hacer es minimizar en ese caso, minimizar el riesgo del accidente. De aquí un poco está describiendo cuáles son, por ejemplo, las posibles causas del accidente. Estábamos hablando de esta persona que está en alturas, entonces puede ser una de esas, perdón, no cumplir las normas sobre el uso de la escalera, ¿sí? Dando lugar a una inculpación al accidentado, ¿sí? Que a la final tuvo como consecuencia esto fue como consecuencia, perdón, de un fallo humano como tal. Es falla de esta persona que no tomó las medidas necesarias para evitar el accidente. También se podría generar como otra situación estos accidentes por imprudencia, ¿sí? Por ejemplo, lo que suele ser prohibido a veces en algunos lugares donde hay superficies resbalosas, químicos, etcétera. Por ejemplo, andar corriendo por toda la planta, ¿no es cierto? Una planta de tratamiento, andar corriendo con zapatos que no son de seguridad, sin la más mínima protección, puede devenir en un accidente, y esto se debe, por ejemplo, al tema ya de imprudencia como tal de los trabajadores, ¿sí? Imprudencia en su manejo, ¿no es cierto?, dentro del lugar. O el andar en una construcción, digamos, llegar a, no sé, incluso los arquitectos pueden llegar a la construcción y no usar el casco. Una herramienta cae desde arriba, le cae en la cabeza y le causa un accidente. Esto fue imprudencia por parte de la persona que no usó el casco para poder protegerse. Ahora acá hablan ya de una ley en especial. Si eso sería como, en resumen, ahora por acá ya este texto habla un poco de la legislación, como es un texto de España, habla de la legislación española, que no es la misma obviamente que la que tenemos nosotros acá. Ustedes vieron ese día que vimos un poco el tema de este reglamento, que lo debo tener por aquí, reglamento, ¿dónde está? No, creo que no me dejaron bajarlo. No lo tengo el reglamento. Ya, pero en este reglamento se van como delineando algunas cuestiones importantes y, por ejemplo, le dicen en la construcción tal cosa, en una actividad de tal cosa, se han de alguna forma, se han colocado o tipificado, digámoslo así, algunos elementos dentro de actividades como en específico, de actividades que pueden ser consideradas como más peligrosas, sí, en general, y dentro de la ley ecuatoriana, obviamente este reglamento es muy nuevo, no había, sí, entonces en ese sentido hay que como para de alguna forma capacitar, cuidar también a los trabajadores, tener en cuenta estos lineamientos, estas normas que obviamente me imagino se hicieron después de realizar un análisis específico para las actividades de este país. Porque como saben, no es que tengamos industria pesada, pero a gran escala y un montón, no, sí, solo hay industrias muy específicas y son industria ligera, realmente no es todavía industria pesada, no se está haciendo aquí, por ejemplo, medios de producción, máquinas para producir, no se hace. Entonces, en ese sentido, en función de la actividad que tengamos, se deben ir delineando también las normas y las leyes. No sé si tengan alguna